Seguimos. Eh, Ahora tendría la palabra el compañero Ramón, que es portavoz de los tres portavoces que tenemos, es un portavoz de la coordinadora a nivel estatal, COESPE. Ramón, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Desde luego muy interesante todo lo que se ha explicado y no sé si vamos a poder añadir alguna cuestión, ¿no? A mí me interesaría destacar el proceso concreto en que se está intentando privatizar este sistema que, como ahora se decía, es que mueve una cantidad de dinero que es algo muy goloso para el sistema bancario, ¿no? Hemos visto cómo este sistema financiero ha ido fracaso tras fracaso, convirtiendo nuestra economía cada vez en más especulativa, en una economía financiarizada que ya en el 2008 se pega un enorme castañazo en que gran parte de esas inversiones especulativas acaban sucumbiendo y acaban generando una crisis que se podía haber resuelto de muchas maneras, ¿eh? Pero que se resolvió rescatando a los causantes de la crisis, que era el sector financiero. Sin duda el Estado tenía que haber intervenido. Lo que no está tan claro es por qué se rescató a los que habían provocado la crisis y no a la gente que se quedaba sin casa. 1 millón de personas se quedaron sin vivienda porque no pudieron hacer frente a los créditos que tenían con el sistema financiero. Unos créditos hinchados, con unas tasas de interés descontroladas, con unas condiciones leoninas. Si a esa gente se le hubiera dado crédito a interés cero, como se hizo a los bancos, hoy habría 1 millón de familias en sus casas. Y las condiciones para trabajar, para recuperar la economía, hubieran sido otras. No, se dijo en ese momento que era imprescindible y que iban a refundar el capitalismo y que se arrepentían mucho. Con ese dinero crearían puestos de trabajo, reactivarían la economía, etcétera, etcétera. Falso. Con ese dinero lo que hicieron fue continuar hinchando de nuevo la burbuja especulativa y la burbuja de una economía que no va a la producción, que no está al servicio de la gente, sino al servicio de una minoría que consiguió todavía enriquecerse más. Y consiguió además generar una deuda enorme sobre el Estado español, que era un Estado que hasta ese momento tenía una deuda relativamente baja, que tuvo que cargar con esa deuda. ¿Pero qué ocurrió? Que eso no rescató a este sistema, no lo saneó. El sistema financiero ya antes de la crisis del COVID estaba muy mal y pedía nuevos rescates y, entre otras cosas, pedía nuevos espacios de negocio. Y vimos cómo se aprobaba el Plan Paneuropeo de Pensiones en el Parlamento Europeo, que era un mecanismo por el cual se le cedía el negocio, claro, para los bancos, para nosotros es un derecho social, como ha explicado Desi, ¿no? Se cedía ese espacio para que pudieran salir del mal momento en que se encontraban. Fijaros, la Comisión Europea no tiene competencia sobre pensiones, es algo que se delega a los gobiernos nacionales. Pero en cambio, y entonces, ¿cómo aprueban la directiva del PPE? Esa directiva que recomienda a los estados privatizar y les abre un camino para privatizar las pensiones. Lo explica muy claramente en el preámbulo de esa directiva. Es para reforzar la banca europea. No es para garantizar las pensiones de los europeos, es para reforzar la banca europea, que se fuerza a que los estados pasen del sector público al sector privado. Claro, el problema era quién le ponía el cascabel al gato. Y estaban muy preocupados con estos cuando vino la epidemia. Y la epidemia, que ha castigado sobre todo a los trabajadores, les ha dado un nuevo pretexto. Es decir, tenemos que hacer reformas porque, claro, hay que salir de esta. Y además, les ha dado ocasión para promover otro nuevo rescate. Esta vez a los grandes monopolios industriales a través de los planes de recuperación europeos.
Los planes de recuperación europeo no son planes de recuperación. En primer lugar, si había que recuperar algo, había que recuperarlo ya el año pasado, cuando la gente no estaba cobrando los salarios, cuando la gente estaba en necesidad económica. No, lo van a hacer después, amparándose en el precedente del Plan Marshall. ¿Pero de qué Plan Marshall estamos hablando? El Plan Marshall tenía como objetivo reconstruir la industria europea destruida por la guerra, pero que sepamos, aquí la fábrica SEAT sigue íntegra. Las instalaciones de Telefónica no han sido bombardeadas. Renfe no tiene que reconstruir un solo puente. Aquí no ha habido una guerra. La epidemia es una crisis distinta que no requiere ningún tipo de reindustrialización. Al contrario, darle capital a estas empresas va a suponer aumentar el paro, porque se van a modernizar más rápidamente, se van a reestructurar más rápidamente para aumentar su productividad, y eso va a provocar que echen gente a la calle. El rescate a esos grandes monopolios es absolutamente injustificable. Pero es que viene la siguiente cuestión, y es que este rescate pretenden luego recuperarlo. No es un dinero que se dé a fondo perdido, es un dinero que pretenden recuperar. Y entonces la pregunta es, bueno, si el Estado español ya debe el 100% de su Producto Interior Bruto, ¿cómo va a poder devolver ese dinero? Y ahí es donde entran las negociaciones de Nadia Calviño. Porque lo que está negociando Nadia Calviño son los cambios que hay que hacer en el derecho y en los derechos sociales de los ciudadanos españoles para dar garantía que se va a poder devolver este dinero. ¿Y cuál es la parte del león? La parte del león es el fondo de pensiones. Es decir, ¿qué tienen que ver las pensiones con los planes de recuperación? Tienen que ver mucho, porque Nadia Calviño pretende que la garantía de esos préstamos, que no van a ir a los trabajadores, que no van a ir a la ciudadanía, sean las pensiones y sean los fondos de la seguridad social. Y ahora ve la ocasión de oro en este momento de pandemia, en este momento que nos es tan difícil movilizarnos, de hacer el juego de magia, de colocar que parte del dinero que iba a la seguridad social ahora vaya a sistemas privados de pensiones. Y es lo que nos cuelan en el Pacto de Toledo, con una medida que no había ninguna fuerza política que la llevara en su programa. Al contrario, lo que iba en los programas de las fuerzas políticas que conformaron el gobierno era recuperación de las pensiones por el índice de precios al consumo y no con otros artilugios, echar atrás la reforma laboral, acabar con la brecha de género. No solo no toman medidas efectivas y se quedan en la ambigüedad de las recomendaciones que dicen sí, pero no, recuperaremos la desvalorización, pero con otros indicadores que no sean el IPC, es decir, con 1000 trampas, sino que introducen la recomendación 16, que dice que se va a negociar en convenios colectivos, se va a negociar que una parte de lo que recauda la Seguridad Social de las cotizaciones, en lugar de gestionarlo en la administración pública con criterio público, con los criterios que estaba explicando Desi ahora mismo, vayan a fondos privados de pensiones. La propuesta tiene muy mala sombra. No somos el primer país en que se propone algo de esto. En primer lugar, es un intento de romper la solidaridad de la clase trabajadora. Porque ¿quién va a poder suscribir este tipo de convenios? Pues solo aquellos trabajadores que se encuentren en una situación contractual y de negociación mejor. Es decir, los trabajadores de la gran industria, de las grandes empresas que tienen un contratos relativamente fijos y estables. Esto no es nuevo. Esto ya se hizo hace 30 años en Estados Unidos. Los trabajadores del cinturón del acero de Detroit consiguieron que incorporar en sus negociaciones colectivas las pensiones privadas. Y estaban muy contentos ellos, porque fíjate, el desgraciado que está recogiendo algodón en el sur de Estados Unidos no tiene mi plan de pensiones, pero yo que trabajo en la Ford, en la General Motors, tengo derecho a acceder a un fondo privado de pensiones y voy a tener una jubilación estupenda, como dice la propaganda de los bancos. ¿Qué ha acabado ocurriendo 30 años después? Que la crisis del 2008 se lleva por los aires todos los ahorros de estos trabajadores y se quedan sin nada.
Hoy en Estados Unidos hay gente de 80 años trabajando porque ha perdido toda su pensión privada. ¿Y por qué es lo que acaba sucediendo siempre en Holanda, en Chile? Las pensiones privadas son una estafa. Vaya, no tengo tiempo de explicarlo, pero es un mecanismo financiero ideal para ser robado por los bancos, porque el trabajador no lo puede tocar. Y por lo tanto el banco invierte siempre en inversiones basura, que se pierdan. Saca el dinero de ahí y lo mete en otras inversiones. Y tú te quedas con los activos tóxicos. Y al final resulta que esos trabajadores del metal, de la aristocracia obrera de Estados Unidos, hoy son pensionistas de lo más precario. Y nos intentan colar esto en España a través de negociaciones colectivas en las cuales también, segunda cuestión, intentan tentar a los grandes sindicatos para que se metan en ese negocio a cambio de unas misérrimas comisiones. Y eso tiene todavía otro peligro, porque claro, si se hace de esta manera, el día que esos ahorros se vayan a hacer puñetas, los responsables no serán los bancos, serán los sindicatos que tenían la misión de custodiar y que ya os digo que es imposible custodiar estas inversiones. Es imposible técnicamente, porque son inversiones que se cambian cada día en bolsa. No hay manera de saber dónde van los activos. Y es mentira que haciendo una reunión una vez al año o una vez al mes, cualquier representante de los trabajadores tenga un poder de control. ¿Y con esto qué van a conseguir? Todavía destruir más a los sindicatos y la capacidad negociadora de los trabajadores. Hay que parar esta insensatez. Y esto es lo que estamos intentando desde COESPE. Primero desmontando la argumentación. Desmontando la argumentación ya desde un punto de partida que se manifiesta como enormemente falsa, de que la seguridad social sea insostenible. Oiga, si es insostenible, ¿por qué las dos reformas han recortado las cotizaciones sociales? ¡Auméntelas! No, se topan, se reducen, no, nada de eso, hay que bajar las cotizaciones de las empresas. Pero no me dice que está en crisis. Segundo, si esto está en crisis, ¿cómo es que la seguridad social de las cotizaciones sociales se están pagando un montón de gastos impropios, como reconoce el propio Tribunal de Cuentas? Ellos estiman en 120.000 millones. Economistas críticos evalúan de 700 a 1.000 millones, a 1 billón, lo que han sido los gastos impropios de la seguridad social desde su fundación. Es decir, la seguridad social ha servido para que los ricos no paguen impuestos y que los gastos sociales como el ingreso mínimo vital se estén pagando con los ingresos que generamos los propios trabajadores, con el salario diferido de los trabajadores. Eso, evidentemente, se debe denunciar. Hay que ser beligerante en esta cuestión, en evitar el programa que tiene Escrivá. Y en cierta manera lo estamos consiguiendo, porque Escrivá tenía que tener cerrados los convenios colectivos ya este febrero y ha fracasado, porque este debate ha entrado también en los grandes sindicatos y están encontrando serios problemas en los procesos congresuales que tienen para intentar colar eso. Técnica utilizada, no entrar a debatir, silenciar, no se habla, es el elefante blanco del cual nadie quiere hablar. Se habla, en fin, de cualquier otro tema, menos del tema de las pensiones, que es el que justamente tienen encima de la mesa. Y por eso COESPE se está movilizando e intentando romperles el relato de la sostenibilidad, el relato de que esto es una salida y una garantía, porque también, perdonadme, otro de los elementos que trae esa cuestión es romper la igualdad entre trabajadores, porque según en qué territorio estés, según a qué género tengas, según a qué sector social, en qué sector económico trabajes, vas a tener más o menos derecho a pensión. Esto rompe la unidad, el sistema de solidaridad que es la seguridad social, que no distingue entre trabajadores, al menos formalmente, y permite introducir otra cuña de insolidaridad y de separación
entre los trabajadores. Y por tanto, todavía lo que va a hacer, por ejemplo, es agravar la brecha de género. Porque en esa negociación, si eso se interpreta como una contribución, pues todavía el hecho que las carreras de cotización sean más cortas en la mujer que en el hombre, el efecto económico se va a multiplicar. Y por tanto, todavía va a aumentar más la brecha de género, las diferencias y la dificultad para poder hacer acciones conjuntas de la clase trabajadora en defensa de un sistema público de pensiones. Por eso estamos intentando romper este relato, estamos intentando como COESPE, vamos a participar en todas las movilizaciones del 1 de mayo, exigiendo que no se lleve a cabo la reforma de la Seguridad Social, que no se entre en ningún convenio colectivo a discutir nada que ponga en cuestión la ley de la Seguridad Social, que es común para todas las trabajadoras y trabajadores del país, de cualquier sector económico al que pertenezcan, y vamos a plantear para el 29 de mayo una movilización de sensibilización en todo el país, en que pretendemos colocar en la agenda en los centros de trabajo, y a este nivel pedimos la ayuda a todos los sindicatos que desde un principio nos han acompañado, especialmente a los sindicatos alternativos que nunca han dudado de esta cuestión, que no han silenciado este problema y que necesitamos que nos ayuden a colocar en el centro del debate esta cuestión. El 29 de mayo vamos a intentarlo una vez más. Esperamos poder llegar a los jóvenes, poder llegar a los trabajadores, con la idea de que no nos la cuelen en verano, porque de momento hemos paralizado esto, en el mes de febrero lo hemos paralizado en Semana Santa, pero la tentación, si sigue la epidemia, si siguen estas dificultades que puede haber, es muy fuerte. Hay que romper esta tentación, rompiendo el relato y colocando en el centro la cuestión de mantener las pensiones públicas, confrontar y denunciar el intento del sector bancario de penetrar, de morder, de elevarse la parte del león de un derecho social que ha de servir, como explicaba Desi, para proteger a la gente. Esto no está pensado para que nadie haga negocio. Esto está pensado para proteger a los millones de trabajadores que quieren tener una vejez digna y tranquila, y que no quieren, digamos, colocar, digamos, en la especulación financiera, fiar a ese proceso especulativo su vejez. Y es curioso, porque también eso tiene incorporado otro tema, ¿no? Llevan 20 años intentando colar las pensiones privadas. Han fracasado estrepitosamente. La gente se da cuenta que son una estafa. Y como la gente, incluso aquellos trabajadores que tienen más salario, no quieren invertir en pensiones privadas porque saben que son una estafa, entonces lo que pretenden es obligarles a la gente. Es decir, si no quieres por las buenas, te lo vamos a colocar por convenio y quieras o no, te vas a tener que tragar la pensión privada. Hay que paralizar esta cuestión. Y esta movilización del 29 de mayo nosotros también la entendemos como un paso previo de intentar en este otoño algún tipo de movilización que se extienda a los centros de trabajo. Creemos que si en el pasado la clase trabajadora española, por mucho menos, llegó a articular huelgas generales en defensa, entre otras cosas, de un sistema público de pensiones, ahora que tenemos ese ataque frontal directo al derecho de los trabajadores actuales y de los pensionistas actuales, hay que dar una respuesta. Y una respuesta no solo en la calle. Los pensionistas vamos a mantener, llevamos 3 años en las plazas y como sabemos que la lucha es larga y somos pacientes, vamos a aguantar lo que haga falta, llueva, haga frío o sol, ahí vamos a estar. Pero este debate tiene que entrar en los centros de trabajo porque afecta al futuro de los trabajadores presentes. No solo somos los 9 millones de pensionistas, son los 19 millones de cotizantes a la Seguridad Social y además también lo son todo aquel precariado que se ha generado, yo lo veo en mi facultad, los falsos becarios, los falsos trabajadores
en prácticas, los falsos autónomos que se quedan al descubierto, que están trabajando sin generar derecho de pensiones. Hay que acabar con esto, porque aunque les parezca lejano a estos trabajadores, es una parte de su salario. Tienen derecho a ese salario diferido y no podemos permitir que este sistema los siga narcotizando, los siga desviando de cómo les están robando de sus bolsillos, es verdad, no en el salario que cobran a final de mes, sino en el salario indirecto al cual tienen derecho como personas. Ahí vamos a seguir. Desde luego os agradecemos a todos los compañeros de la CNT, de la IAC, de la CGT, que hoy nos acompañáis, el esfuerzo que estáis haciendo, pero os vamos a tener que pedir que aún aumentéis este esfuerzo por llevar el debate a los centros de trabajo, a la gente trabajadora, porque este es un derecho que se consiguió en algunos países ya en el siglo XIX y a lo largo del siglo XX, y no podemos permitir que esta ola neoliberal de globalización se lo lleve por delante, una conquista que tanto y tanto costó alcanzar. No podemos permitirlo. Estoy seguro que si conseguimos explicar, ser pedagógicos, hacerle entender a la gente lo que se está jugando, vamos a enviar a Escrivá y a Nadia Calviño al basurero de la historia. Nada más y muchas gracias y perdonad si me he alargado, compañeros y compañeras.